ustedes conocen este tema mejor que todos nosotros, porque ustedes lo han manejado toda la vida y fueron secretarios del trabajo. ¿Cuán importante es esta ley hoy día? Con todos los cambios que ha habido, con todos los cambios en legislación de personal, reducción de personal, los cambios que hay en el sector privado. Mira, la ley es importante, pero el eliminarla crea mucha incertidumbre. Hace muchos años un juez del Supremo dijo, después de todo los jueces no somos tan ingenuos como para creer declaraciones que más nadie creería. Nadie se cree que esto es para cuadrar las finanzas del país o que tiene algo que ver con las finanzas del país. Fíjate, el problema aquí es, Puerto Rico tiene una situación de empleo bien crítica, bien frágil. Perder un empleo en Puerto Rico significa que las probabilidades de conseguir uno nuevo son bien bajas. En otros países eso no es lo que ocurre. Cuando cogen el ejemplo, toman el ejemplo de Estados Unidos tiene casi empleo pleno. Es un 3.9% de desempleo. Tú sales te botan en el lado de la calle, y cruzas la calle y consigues empleo. Eso no consigue, o sea, la ley de despido que existe en la mayoría de los países del mundo, en Estados Unidos no constituye una necesidad, pero en Puerto Rico hay una necesidad de mantener cierto grado de seguridad y de estabilidad en el empleo. ¿Qué de cierto hay que, por ejemplo, planteamientos tanto del gobernador como de otros funcionarios de gobierno, que vino el secretario de Estado y decía, el empleado no queda desprotegido por eliminar la ley 80? O sea, si se elimina la ley 80, hay otras leyes que existen que lo protegen de un despido injustificado, la mayoría de los despidos no. De despido discriminatorio. Claro, la mayoría de los despidos en Puerto Rico son que violan la ley y contra lo cual va dirigida la ley 80 es contra el despido arbitrario y caprichoso. Contra ese tipo de despido, la única protección que tiene el trabajador en Puerto Rico es la ley 80, porque es un remedio exclusivo, no puede hacer más nada. Lo único que tiene es la protección que le da la llamada mesada. Se cojamos un ejemplo. Yo soy el dueño del supermercado Pérez y decido despedir un empleado que no incumplía con su trabajo, que simplemente no me gustaba, no me caía bien. Caprichosamente. Caprichosamente, y lo despido. ¿Qué tiene hoy en la ley ese empleado para ir a protegerse? La ley 80. Se prohíbe con la ley 80, porque precisamente la ley 80 prohíbe el capricho. Si lo despide justificadamente, esa persona no coge un centavo. La mesada es únicamente... Ahora, si yo lo despido porque lo cojo robando, o si lo despido porque es un incompetente, irresponsable, o lo que sea. Bien despedido. Bien despedido. El problema la ley no me penaliza a mí como empleado. Pero aquí hay un problema, el problema es algunas quejas que uno oye. Es que tú no puedes ir al tribunal y decir, pues mi madre, señor juez, es un pillo. Yo tengo que llevar pruebas. Claro. Puerto Rico tiene una deficiencia increíble en el área gerencial. La mayor parte de los abogados laborales, nosotros nos comentamos que nosotros vivimos de los supervisores, porque el 80% de los problemas obreros patronales en Puerto Rico de las empresas se deben a problemas de supervisión. No se documentan los casos. Todos los días uno pasa un mal rato cuando uno representa a patronos, porque te traen un caso, cuando tú lo examinas está mal manejado. Porque nadie ha preparado ese supervisor. Déjeme ver qué se panel, Yolanda. Como se ha hablado mucho de anécdotas y no de estadística, le pregunto, ¿qué se supone que haga, cómo se documenta que un empleado es ineficiente? ¿Qué debe hacer un patrono para evitar que se esté quejando contra la ley 80 si él no hizo su debido trabajo de supervisión? ¿Qué es lo que se supone que haga? Tú lo mencionaste, hay que documentarlo, hay que tener testigos, hay que documentar, hay que hacer una disciplina progresiva, hay que llamarle la atención al empleado, ayudarlo a que mejore, a que no repita esa conducta, y hay que ponerlo por escrito, porque el día que yo voy al tribunal como abogado, yo tengo que llevar unos testigos que acrediten ante el juez de que esas fallas que se le imputan al empleado ocurrieron. Y ahí no se puede quejar, ¿no? Inclusive la disciplina progresiva no aplica cuando la falta es grave. Si lo coges robando en la primera falta lo puedes votar. Si lo coges borracho, con droga, violencia en el centro de trabajo, lo puedes despedir en la primera falta. Ok, Manolo. El tema de que los expedientes hablen es un tema muy sabido y muy oído por muchos años, ¿verdad? Sin embargo, la realidad del país, de la misma forma que es muy difícil conseguir un empleo en Puerto Rico, también hay que realizar que de cada un negocio estructurado hay 100 negocios no estructurados. Eso es cierto. Entonces, la pregunta nuestra es, ¿cómo pudiéramos atemperar una ley laboral, precisamente, perdonando la redundancia, atemperada al país, a la realidad del país? Y hoy más que nunca, después de María,
donde la mayor cantidad de negocios son negocios locales, no tienen departamento de recursos humanos, no guardan expedientes, no saben lo que es un memo, no saben lo que es... No es saben, instintivo. Es instintivo, y no solamente eso, en algunos casos inclusive ese empleado no está registrado de forma ordenada en el trabajo. Y me parece a mí que la ley como que trata de cubrir como que todo el mundo debería hacer sin tener los recursos. Pero fíjate, eso se criticaba de la ley 80 y en la enmienda del 2017 se arregló bastante, porque antes había que hacer un contrato antes de que el persona empezara a trabajar y el periodo probatorio era más que 3 meses y tú tenías que pedir una extensión. Ahora sin contrato y el periodo probatorio es de hasta 9 meses y hasta 1 año en algunos casos. Pero mira, campo hay para mejorar. Sí, o sea, aquí el problema no es que lo que está planteado aquí es eliminar la ley, no es mejorarla. O sea, a mí me parece que eso requiere un estudio, una evaluación de la ley para ver qué cosas se pueden hacer para mejorarla y hacerla más balanceada. Eliminarla no es la solución. Yo sé que ustedes no son economistas, pero el gobierno lo que dice es que la derogación no necesariamente creará empleos, pero sí creará el ambiente de desarrollo económico. ¿Ustedes como abogados laborales ven esa relación o les parece que no existe? El ambiente industrial es la excusa que tienen algunas personas para evitar derechos de los trabajadores y eliminar derechos de los trabajadores. Lo cierto es que yo nunca había escuchado una crítica a la ley 80 y no veo la vinculación de cómo tú eliminas la ley 80. Yo personalmente creo que alguien o algunos quieren despedir muchas personas y no quieren tener una ley 80. Porque la ley 80 reglamenta también las cesantías. El asunto de la energía eléctrica, una posible privatización o venta de la energía eléctrica que pueda conllevar despidos masivos. Eso podría ser más atractivo al comprador. Mira, cuando compres lo puedes votar a todos. Yo he escuchado teorías, por ejemplo, de gente que me ha dicho que el problema es con el Departamento del Trabajo. El Departamento del Trabajo, cuando el empleado se queja, lo cogen robando o cometiendo alguna ilegalidad, se queja, va al Departamento del Trabajo y el Departamento del Trabajo rompe a favor del empleado en la mayoría de las veces y no a favor del empleado. El Departamento del Trabajo tiene obviamente ellos son más inclinados hacia el trabajador, pero hay veces que rechazan los casos. O sea, yo estuve allí y se rechazaron un montón de casos. No estoy de acuerdo totalmente con Frank. Yo no creo que se inclinen al trabajo. Yo creo que el departamento trata de ser objetivo. Y en ese sentido, reciben una queja y le notifican al patrono, mire patrono, fulano de tal se queja de que usted lo despidió injustificadamente. ¿Por qué razón usted lo despidió? ¿Es cierto que usted lo despidió? Diga cuál razón. Eso es todo. Eso es lo que dice la ley. ¿Un secretario del Trabajo podría defender esta nueva teoría gubernamental de eliminar la ley 80? Es bien difícil porque no hay un estudio. Es que no si no contesta, imagino que debe ser difícil. Sí, yo no opino de las funciones de los exsecretarios del Trabajo ni de los secretarios. No, pero yo creo que el secretario del Trabajo, su misión principal es defender los trabajadores. Elimina no importa la ley 80, la ley 80 se eliminaría el departamento. Tres funciones básicas desde que se creó en el año 1931, que es promover el bienestar de los trabajadores, promover mayores oportunidades en trabajo y mantener la paz en las relaciones obrero-patronales. Esas son las tres funciones básicas por las razones de podría decir que eliminar la ley 80 es crear mayores oportunidades de trabajo. Pero me parece que es importantísimo crear y conocer el perfil del que utiliza la ley 80. Muy bien. Precisamente para Haití saber, ¿verdad? no tiene ley 80 ni tiene ley de despido. Las filas de las empresas están en los puertos de Haití para entrar a Haití para crear empresas. Eso no es lo que crea empleo. Eso no es lo que trae empresa. Bueno, gracias, secretarios. Agradecido de la discusión. Vamos a ver qué pasa con este tema.